El libro del Apocalipsis siempre ha despertado temor y curiosidad. Muchos lo ven como un relato oscuro, lleno de símbolos incomprensibles, bestias y juicios. Sin embargo, más allá de la apariencia de misterio, este libro es una guía profética que conecta el cielo con la tierra y muestra cómo Dios prepara a su pueblo para tiempos de prueba. No es un mensaje para asustar, sino para despertar. Hoy más que nunca, el eco de sus palabras resuena en nuestra realidad. Lo que antes parecía lejano ahora se refleja en noticias, en la vida cotidiana, en el dolor humano que vemos a nuestro alrededor. El Apocalipsis no habla solo de un futuro distante, habla del presente que estamos viviendo. Sus páginas son un espejo que revela señales claras de que las profecías ya comenzaron a cumplirse. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió estas visiones para mostrar a la iglesia que la historia no está fuera de control, que incluso en medio de persecuciones y crisis, Dios sigue siendo el Señor de todo. Esa misma certeza es la que necesitamos hoy, cuando miramos el mundo y sentimos que el caos domina. La profecía nos recuerda que nada escapa al plan divino. Piensa en lo que has experimentado en los últimos años: crisis de salud global, violencia que no cesa, confusión en los valores, soledad en los hogares. Todo eso tiene un eco profético. Lo que está escrito en la palabra no son metáforas vacías, son advertencias vivas que hoy tocan a nuestra puerta. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 que vendrían tiempos difíciles, pero que también sería una oportunidad para mantenernos firmes en la fe. Esas palabras conectan directamente con las visiones del Apocalipsis, no para vivir con miedo, sino para estar despiertos, vigilantes y preparados. Lo impactante es que esas advertencias ya no son rumores de un futuro distante. Se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y quien tiene oídos espirituales puede percibirlo en el ambiente. Algo se está moviendo, algo se está cumpliendo. El fin ya comenzó, no como destrucción sin sentido, sino como el inicio del cumplimiento del plan eterno de Dios. Por eso es urgente comprender qué nos está diciendo el Apocalipsis hoy. Entre tantas visiones, símbolos y misterios, hay tres advertencias principales que resuenan con fuerza en nuestro tiempo. Tres señales que se están cumpliendo ahora mismo y que no podemos ignorar. Estas advertencias son como campanas espirituales que llaman a despertar, a proteger el corazón y a mantener la esperanza viva. En este recorrido, descubriremos juntas esas tres advertencias y veremos cómo se manifiestan en la vida diaria, en la sociedad y en nuestras familias. Y lo más importante, aprenderemos a enfrentarlas con fe, con sabiduría y con la certeza de que la victoria ya está asegurada en Cristo. Porque el Apocalipsis no es el final del todo, es el principio de la eternidad prometida. El dolor que vivimos día a día no es un accidente ni un simple producto de la casualidad. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada pérdida, tiene un eco espiritual más profundo de lo que imaginamos. El Apocalipsis describe escenarios de sufrimiento colectivo y personal que parecen resonar con lo que enfrentamos en el presente. Enfermedades que no tienen cura rápida, soledad en hogares que antes estaban llenos de risas, violencia que golpea sin aviso. Todo esto refleja que las profecías no están tan lejos como pensábamos. Muchos se preguntan por qué hay tanta angustia en el mundo, por qué la injusticia parece ganar terreno, por qué las familias se quiebran con tanta facilidad. La Biblia nos da una respuesta clara. Hay una batalla espiritual en curso. El libro de Apocalipsis no fue escrito solo para asustar con visiones, sino para mostrar que lo que sucede en lo visible está conectado con lo invisible. Cuando un hogar enfrenta constantes discusiones, cuando la salud se debilita sin explicación, cuando el cansancio emocional se convierte en carga diaria, muchas veces es el reflejo de lo que ya fue anunciado. Tiempos de dolor donde el enemigo intenta desgastar la fe de los hijos de Dios. Sin embargo, este dolor no está destinado a derrotarnos, sino a despertarnos. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 8 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Eso significa que el sufrimiento no es el punto final, sino un recordatorio de que Dios tiene un propósito incluso en medio de las pruebas. El Apocalipsis nos revela que habrá plagas, guerras, crisis, pero también nos recuerda que quienes permanecen fieles tendrán una corona de vida. La promesa está ahí, escondida entre visiones que parecen duras, pero que en realidad son mensajes de esperanza. El dolor humano, entonces, no es una señal de abandono, sino de cumplimiento profético. Cada lágrima confirma que el Señor ya había advertido estos tiempos, y que en medio de ellos, su poder se perfecciona. A veces la soledad que sientes, la enfermedad que enfrentas o la preocupación por tus hijos, no es solo un peso personal, sino parte de una batalla espiritual mayor. Lo que necesitamos es aprender a interpretar estas experiencias no como maldiciones sin sentido, sino como advertencias que llaman a fortalecer nuestra fe. Porque si el dolor nos paraliza, el enemigo gana terreno, pero si el dolor nos impulsa a acercarnos más a Dios, entonces se convierte en victoria. El Apocalipsis nos invita a ver el sufrimiento humano con otros ojos, no como final, sino como señal. Y al entenderlo así, estamos listos para descubrir cuáles son esas advertencias específicas que hoy se cumplen frente a nosotros y que debemos discernir con urgencia. La primera advertencia del Apocalipsis que se cumple hoy mismo es el engaño espiritual. El libro sagrado advierte que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas, doctrinas de confusión y corrientes que desviarían a muchos. Este no es un tema nuevo. Desde el huerto del Edén la serpiente engañó a Eva con palabras torcidas, pero ahora lo vemos multiplicado y globalizado. Vivimos rodeados de mensajes que parecen correctos, pero que esconden mentiras disfrazadas de verdad. Se habla de espiritualidad sin cruz, de prosperidad sin santidad, de fe sin arrepentimiento. Ideologías modernas repiten que todo es relativo, que no existe una verdad absoluta, y millones aceptan esas ideas porque resultan cómodas. Sin embargo, Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Él no ofreció una opción más, sino la única verdad eterna. El Apocalipsis muestra imágenes de bestias que engañan con señales y palabras atractivas. Esa simbología se traduce hoy en corrientes que parecen luz, pero que llevan al vacío. Se multiplican voces que dicen hablar en nombre de Dios, pero su fruto es división, orgullo y confusión. Las redes sociales, los medios y hasta algunos púlpitos se han convertido en plataformas para mensajes adulterados que confunden a corazones vulnerables. El engaño espiritual también toca lo cotidiano. Sucede cuando justificamos pequeñas mentiras, cuando cedemos ante lo incorrecto porque todos lo hacen, cuando preferimos lo cómodo antes que lo recto. Poco a poco la conciencia se adormece y dejamos de distinguir lo santo de lo profano. Ese es exactamente el objetivo del enemigo, que no podamos diferenciar la verdad de la mentira. La Escritura enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la primera defensa contra este engaño es volver a la palabra, leerla en casa, proclamarla en voz alta y pedir al Espíritu Santo discernimiento es la única manera de resistir el torrente de confusión que inunda al mundo. El engaño espiritual es peligroso porque no siempre se presenta de forma evidente. A veces llega con palabras dulces, con promesas fáciles, con discursos que suenan lógicos. Pero la verdad de Dios no cambia con las modas ni con las opiniones humanas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hoy estamos viendo cómo esa advertencia profética se cumple. La mentira se viste de verdad y seduce a multitudes. Por eso, si quieres mantenerte firme, necesitas abrazar la verdad absoluta de Cristo. Porque quien permanece en la palabra no será movido por ninguna corriente de error, y aunque el engaño se multiplique, su luz será suficiente para alumbrar el camino. La segunda advertencia del Apocalipsis que se cumple hoy mismo es el colapso moral y la frialdad del amor. Jesús lo anticipó en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y por haberse multiplicado la maldad,
El amor de muchos se enfriará. No se trata de un simple cambio social, sino de un reflejo profético que impacta directamente en las familias y en la vida diaria. Observa cómo los valores que antes se respetaban, ahora son ridiculizados. Lo que hace unas décadas era considerado virtud, hoy se llama atraso, y lo que era pecado ahora se promueve como libertad. La moral se derrumba poco a poco, y con ese derrumbe, el amor se enfría. Padres ausentes, hijos rebeldes, matrimonios rotos sin luchar, vecinos que prefieren ignorar el dolor ajeno. Todo esto no son solo estadísticas sociales, son señales de que lo profetizado se está cumpliendo. El Apocalipsis describe una sociedad endurecida, incapaz de arrepentirse aún después de ver juicios y señales. Esa dureza del corazón ya se manifiesta en la indiferencia ante la pobreza, en la violencia cotidiana y en la incapacidad de perdonar. El amor se enfría cuando la compasión desaparece, cuando la empatía se convierte en rareza, cuando la justicia se negocia por intereses. La historia de Caín y Abel es un ejemplo claro. El resentimiento apagó el amor fraternal y abrió la puerta al primer asesinato. Hoy vemos esa misma dinámica repetida en miles de formas. Odio entre hermanos, enemistades familiares, guerras sin causa justa. El corazón humano, cuando se aparta de Dios, se convierte en terreno fértil para la frialdad. Pero el colapso moral no solo afecta a la sociedad en general, también toca lo íntimo del hogar. Cuando un padre ya no dedica tiempo a sus hijos, cuando una madre vive agotada al punto de perder la ternura, cuando los hermanos prefieren vivir distantes, se cumple la advertencia. El amor de muchos se enfría. La buena noticia es que Dios siempre ofrece una salida. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios capítulo 13 que el amor nunca deja de ser. Eso significa que aunque el mundo se enfríe, el amor de Dios puede volver a encenderse en los corazones que lo buscan. Hoy más que nunca necesitamos revisar si en nuestra vida aún arde ese amor. Pregúntate, ¿tengo paciencia para escuchar? ¿Siento compasión por quien sufre? ¿Cuido a mi familia con ternura? Si descubres que el fuego se apagó, no te resignes. Clama al Espíritu Santo para que lo encienda de nuevo. El colapso moral y la frialdad del amor son advertencias cumplidas que nos rodean, pero también son un llamado urgente. Mantener viva la llama del amor de Cristo en medio de un mundo que se congela espiritualmente, porque quien guarda ese amor permanece firme aunque todo a su alrededor se derrumbe. La tercera advertencia del Apocalipsis que se cumple hoy mismo es la manifestación de crisis naturales, plagas y juicios visibles. El libro describe trompetas, sellos y copas que desatan desastres sobre la tierra, y aunque algunos lo ven solo como símbolos, basta observar las noticias para entender que la creación entera gime. En los últimos años hemos sido testigos de terremotos inesperados, incendios devastadores, huracanes cada vez más intensos y pandemias que paralizaron al mundo entero. Estos no son simples accidentes de la naturaleza, son recordatorios de que vivimos tiempos proféticos. El Apocalipsis capítulo 8 habla de la tierra siendo golpeada, de mares alterados y de cielos oscurecidos. Aunque los símbolos son fuertes, su mensaje es claro. La creación refleja el juicio y la advertencia de Dios. Las plagas también forman parte de estas señales. Lo que experimentamos recientemente con enfermedades globales mostró cuán frágil es la humanidad. En cuestión de semanas, la vida de millones cambió, y el miedo llenó los corazones. Este tipo de crisis no son nuevas. En Egipto, las plagas fueron advertencias para despertar al faraón. Hoy, también son llamados a despertar a un mundo dormido. No se trata de vivir con terror, ni de esperar catástrofes a cada momento. El propósito de estas advertencias es recordar que la vida en esta tierra es pasajera y que necesitamos preparar el corazón. Cada desastre, cada crisis, cada enfermedad que sacude a la humanidad es una voz profética que dice: el tiempo se acorta, regresa a Dios. La Biblia enseña en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 22, que toda la creación gime a una,
esperando su redención. Los terremotos, los huracanes, las sequías, son parte de ese gemido. No son pruebas de que Dios abandonó al mundo. Son señales de que la historia se acerca a un desenlace. Quien tiene discernimiento entiende que estas crisis no son para sembrar miedo, sino para fortalecer la fe. Porque el mismo Apocalipsis que habla de juicios también habla de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más llanto ni dolor. El propósito es dirigir la mirada hacia esa promesa, no quedarnos atrapados en el miedo del presente. Las crisis naturales y las plagas nos recuerdan lo vulnerables que somos, pero también nos muestran la grandeza de un Dios que tiene el control. Aunque los montes se muevan y el mar brame, Él sigue siendo nuestro refugio. Y mientras el mundo tiembla, los hijos de Dios pueden mantenerse en paz porque saben que su destino no depende de esta tierra, sino del reino eterno que ya fue preparado. Las advertencias del Apocalipsis no fueron dadas para paralizarnos con miedo, sino para que aprendamos de la historia y encontremos esperanza. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que supieron discernir los tiempos y actuar con fe cuando todo parecía perdido. Ellos se convirtieron en modelos para nosotros, porque enfrentaron advertencias similares y encontraron en Dios la salida. Piensa en Noé. Su generación estaba sumida en corrupción y violencia. Dios le advirtió que vendría un diluvio, y aunque todos lo llamaban loco, él obedeció y construyó el arca. El resultado fue que, mientras el mundo se hundía en aguas de juicio, Noé y su familia fueron preservados. El arca se convirtió en símbolo de protección para quienes deciden creer en medio de la incredulidad. Lot vivió en Sodoma, una ciudad marcada por la perversión y la injusticia. Los ángeles lo visitaron y le advirtieron que debía salir de allí, porque el juicio estaba a punto de caer. Aunque dudó y se aferró a lo conocido, finalmente fue rescatado junto con su familia. Su historia nos recuerda que cuando Dios advierte, lo hace por amor, para darnos una oportunidad de escapar antes de que sea tarde. Moisés también enfrentó un tiempo de advertencia y liberación. Las plagas en Egipto fueron señales claras de que Dios estaba sacudiendo al faraón y preparando al pueblo para salir. Mientras los egipcios sufrían, las casas de los israelitas estaban cubiertas por la sangre del Cordero y permanecían a salvo. Esa imagen es una sombra profética de Cristo, el verdadero Cordero que cubre y protege a quienes creen en Él. Estos testimonios bíblicos muestran que las advertencias de Dios no son amenazas vacías. Son llamadas de amor para despertar, prepararnos y volver a su refugio. Así como Noé construyó el arca, como Lot salió de la ciudad y como los israelitas marcaron sus casas con sangre, nosotros también podemos tomar decisiones prácticas para proteger nuestro corazón y nuestra familia en estos tiempos. Lo más sorprendente es que cada advertencia bíblica iba acompañada de una promesa. Dios no solo hablaba del juicio, también ofrecía un camino de salvación. Esa es la misma dinámica que encontramos en el Apocalipsis. Advertencias fuertes, sí, pero también promesas de victoria, de cielo nuevo y tierra nueva, de vida eterna para quienes permanecen fieles. Si estos hombres y mujeres pudieron enfrentar las advertencias de su tiempo con fe y esperanza, también nosotros podemos hacerlo hoy. Sus historias no quedaron en el pasado. Son espejos que nos muestran que la fidelidad de Dios nunca cambia. Y al recordarlas, nuestro corazón se llena de confianza para avanzar, sabiendo que la misma mano que los sostuvo a ellos también nos sostendrá a nosotros en medio de las advertencias que vivimos. Ante las advertencias del Apocalipsis, no basta con entenderlas en teoría. Necesitamos aplicar claves prácticas para discernir los tiempos y mantenernos firmes. La Biblia no nos deja a ciegas, nos da herramientas sencillas pero poderosas para no caer en confusión ni en miedo. Hoy quiero compartir contigo 5 claves que puedes poner en práctica desde ahora mismo. La primera clave es la oración constante. No es repetir palabras mecánicas, sino abrir el corazón a Dios cada día, en la mañana y en la noche, entregándole tus cargas y pidiendo discernimiento.
La oración mantiene viva la conexión con el cielo y afina el oído espiritual para escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. La segunda clave es el estudio de la palabra. El engaño espiritual se combate con verdad. Dedica unos minutos diarios a leer la Biblia y declararla en voz alta. Recuerda que Jesús, en el desierto, resistió cada tentación diciendo, «Escrito está». La palabra es espada que corta la mentira y fortalece la fe. La tercera clave es el discernimiento espiritual. No todo lo que brilla es oro, y no toda voz que habla de Dios viene realmente de Él. Pide al Espíritu Santo que te dé sensibilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Aprende a examinar el fruto. Si un mensaje trae división, orgullo o confusión, no proviene de Dios. La cuarta clave es la comunidad de fe. En tiempos difíciles, es fácil aislarse, pero la Biblia enseña que somos cuerpo y que nos necesitamos unos a otros. Rodéate de personas que también buscan a Dios, comparte oraciones, escucha testimonios y anima a otros. La fe se fortalece cuando caminamos en comunidad. La quinta clave es la vigilancia del corazón. El Apocalipsis habla de un mundo lleno de maldad y tentaciones. Por eso, guarda tu mente y tus emociones. Examina lo que permites entrar en tu casa a través de la televisión, el celular o las conversaciones. Vigilar el corazón significa proteger el fuego de la fe contra todo lo que intente apagarlo. Estas 5 claves no son complicadas, pero requieren constancia. Son como lámparas que iluminan el camino en la oscuridad. Si las aplicas, descubrirás que las advertencias del Apocalipsis no te llenan de miedo, sino de esperanza, porque estarás preparado. El mundo puede tambalear, las noticias pueden traer caos, pero quien ora, lee la palabra, discierne, camina en comunidad y vigila su corazón permanece firme. Y en esa firmeza se cumple la promesa de Jesús. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando las advertencias del Apocalipsis se vuelven más claras, necesitamos una rutina espiritual que nos mantenga fuertes cada día. No basta con escuchar un mensaje una vez a la semana. La fe se alimenta diariamente, así como el cuerpo necesita alimento constante. Establecer un hábito sencillo puede marcar la diferencia entre un corazón apagado y un espíritu encendido. Un modelo práctico de 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche es suficiente para mantener el fuego vivo. Al despertar, dedica los primeros 5 minutos a leer un pasaje de la Biblia en voz alta. Puede ser el Salmo 23 o el Salmo 91, textos que declaran confianza y protección. Los siguientes 5 minutos, úsalos para orar y agradecer, entregando tu día al Señor y pidiendo que guíe cada decisión. Por la noche, antes de dormir, repite el hábito con un enfoque en la paz. Lee un pasaje que hable de descanso, como el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Después, toma unos minutos para orar por tu familia, bendecir tu hogar y entregar tus preocupaciones al cuidado de Dios. Esta rutina puede enriquecerse con pequeños gestos de fe. Coloca una Biblia abierta en la sala, escucha música de adoración mientras cocinas, o limpia la casa declarando frases como, «Este lugar pertenece al Señor». No son actos mágicos, son recordatorios constantes de que tu hogar es un altar. Involucra también a tus hijos o nietos. Enséñales a repetir un versículo sencillo, como, «El Señor es mi luz y mi salvación». Cuando un niño proclama la palabra, el ambiente se llena de fe. Además, esas semillas quedarán en su corazón para toda la vida, recordándoles en los tiempos difíciles que Dios siempre está con ellos. Habrá días en los que te sientas débil, sin fuerzas para orar ni leer. En esos momentos, aplica la versión mínima. Repite una frase corta como «Jesús es mi refugio», o escucha un canto de alabanza mientras respiras profundo. Lo importante es no dejar que el fuego se apague, aunque sea con una chispa pequeña. Esta rutina espiritual no solo fortalece tu fe, también transforma el ambiente de tu hogar. Es como encender lámparas en la oscuridad. Mientras haya luz,
Las tinieblas no tienen lugar. Y cuando cada miembro de la familia participa, el fuego se multiplica, creando un muro de protección que ninguna oscuridad puede derribar. Preparar a la familia para resistir es una de las tareas más importantes en estos tiempos finales. El Apocalipsis muestra un mundo convulsionado, pero también revela la promesa de que quienes permanecen fieles heredarán la victoria. Por eso, más que nunca, es necesario transmitir la fe a hijos y nietos, dejando un legado espiritual que los sostenga cuando enfrenten pruebas. El primer paso es enseñar mini rituales diarios que sean fáciles de practicar. Por ejemplo, al salir de casa, reunir a todos y decir juntos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Al acostarse, hacer una oración breve de gratitud y pedir protección para la noche. Estas pequeñas acciones siembran disciplina y fe sin que se conviertan en una carga. También es valioso introducir cantos sencillos. La música une corazones y cambia el ambiente espiritual. Enseña a los más pequeños una canción corta de adoración que puedan repetir, incluso cuando estén solos. Recuerda cómo Pablo y Silas cantaron himnos en la cárcel y las cadenas se rompieron. Esa misma fuerza se libera cuando una familia canta unida. Otro elemento clave es hablar de las promesas de Dios en la vida cotidiana. Mientras compartes una comida, aprovecha para recordar un versículo o contar un testimonio. No se trata de sermones formales, sino de conversaciones naturales que muestran que Dios está presente en lo ordinario. Así, los niños aprenden que la fe no es solo para el templo, sino para cada momento del día. Es importante también establecer una declaración familiar que todos puedan repetir. Puede ser algo sencillo como: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta frase se convierte en una bandera espiritual, recordando a cada miembro del hogar que están unidos bajo un mismo propósito. Preparar a la familia implica enseñar discernimiento. Habla con ellos sobre lo que entra en el hogar: programas, conversaciones, amistades. Hazlo con amor, explicando cómo algunas cosas apagan el fuego de la fe, mientras otras lo alimentan. No se trata de imponer miedo, sino de formar corazones sabios que aprendan a elegir lo correcto. Este legado espiritual no solo protege a la familia en el presente, también asegura que las próximas generaciones caminen en la fe. Un nieto que recuerda a su abuela orando por él, llevará ese recuerdo como un tesoro cuando enfrente dificultades. Un hijo que aprende a declarar la palabra tendrá un arma poderosa contra la oscuridad. En un mundo que se enfría y se llena de confusión, una familia unida en oración y en fe es un faro de luz. Y aunque las advertencias del Apocalipsis se cumplan, un hogar que edifica su vida sobre la roca de Cristo permanecerá firme hasta el final. Hemos recorrido las páginas vivas del Apocalipsis, no como un libro lejano o de terror, sino como una voz profética que resuena hoy. Vimos cómo el dolor humano refleja una batalla espiritual, cómo el engaño se multiplica, cómo la moral se derrumba y el amor se enfría, cómo la naturaleza gime con plagas y desastres. También recordamos modelos bíblicos que respondieron con fe. Descubrimos claves prácticas para discernir los tiempos. Aprendimos a establecer rutinas espirituales y a preparar a la familia como herencia de fe. Todo esto nos conduce a un cierre poderoso. La advertencia no es para temer, sino para estar listos y vivir en victoria. El enemigo quiere que interpretes las señales como caos sin sentido, pero la cruz de Cristo nos recuerda que la historia ya tiene un final escrito. La victoria está asegurada para quienes permanecen firmes. El Apocalipsis no es el fin de todo, es el inicio de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas ni dolor. Por eso, en este momento, te invito a hacer una oración en voz alta. Señor Jesús, hoy recibo tu palabra como lámpara para mis pasos. Reconozco que las advertencias del Apocalipsis son reales, pero también reconozco que tu victoria es mayor. Declaro que mi casa, mi familia y mi vida están bajo tu cobertura. Cierro las puertas al engaño, rechazo la frialdad del amor y abrazo tu verdad eterna. Yo y mi casa serviremos al Señor hasta el final. Amén. Mientras pronuncias estas palabras,
Recuerda que la atmósfera de tu hogar cambia cuando se declara fe. No es un acto simbólico vacío, es un sello espiritual que marca tu vida y la de los tuyos. Este es el tiempo de dejar un legado. Escribe una frase que identifique tu casa, algo sencillo como «Aquí reina la paz de Cristo» o «Somos familia de fe». Repítela cada día y haz que todos la guarden en el corazón. Ese será tu estandarte en medio de los tiempos difíciles. También te animo a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Quizá un amigo que vive en soledad, un vecino que atraviesa enfermedad o un familiar que perdió la esperanza. Haz llegar la palabra, porque nunca sabes a quién puede salvar una semilla de fe sembrada a tiempo. Y mantente atento, porque lo que has aprendido aquí es apenas el comienzo. En nuestro próximo encuentro descubriremos 7 señales ocultas del Apocalipsis que casi nadie ve, pero que hoy se están revelando con fuerza. Porque aunque las tinieblas se multipliquen, los hijos de Dios jamás estarán solos.